Nos hablan sin ningún derecho y se escupe a la historia sin más. Y se insulta al hablar por hablar, dejándolo en el suelo. Sabes del origen, las raíces de lo que es mi pueblo y lo que dimos a la humanidad y lo que fuimos y lo que será, luchando por un sueño. Dime quién quiere un himno en el que pida tierra y libertad. Dime quién trae la luz en estos tiempos de la oscuridad. Que no vengan cualquiera envenenando con mentiras el aire. Que aquí todo no es santo y cruz. Hay tú que sabes del perro andaluz. No olvides que esta tierra se ha forjado con sudor, tinta y sangre. De Lorca hasta Infante y su luz. Hay tú que sabes del perro andaluz. Escuchamos al empezar hoy Perro Andaluz de Rafael Machuca. ¿Por qué? Pues porque feliz día a todas y a todos los andaluces. Hoy es 28 de febrero, una jornada para reivindicar nuestra tierra, nuestra cultura, nuestro acento, nuestra economía, para defendernos como pueblo andaluz y soberano. Que la blanca y verde en Puerto lleva yo el mejor secreto. Ay, que mi padre me pudo enseñar. Que es mejor. Por eso hoy en La Diana reivindicamos una de las luchas de los principales pilares que sustentan la Andalucía tal y como la conocemos, una de las principales herramientas que junto a la sanidad brindan de verdadera libertad e igualdad a las andaluzas, o al menos eso se pretende cuando no es atacada. Que no venga cualquiera. El instrumento de poder popular histórico por antonomasia, la educación pública. Ay, tú que sabes del perro andaluz. No olvides que esta tierra se ha forjado con sudor, tinta y sangre. De Lorca hasta Infante y su luz. Ay, tú que sabes del perro andaluz. Eres un maestro de primaria malagueño, es 2013, tienes 29 años y cubres una insegura plaza que deja vacante una baja en Utrera. Lo máximo que te puedes permitir para residir en el municipio sevillano es pagar 4 días a la semana en una habitación de un hostal. Tienes unas galletitas porque no tienes ni una nevera para hacer una compra decente. Compaginas un horario de docente con la preparación de clases y estudias las más de 2 decenas de temas que debes aprender para sacarte la oposición. Esta es parte de la experiencia de Fernando Pérez. Él, como tantos y tantos otros profesores, estuvo dando vueltas durante 12 años por Andalucía, cubriendo pequeñas vacantes e intentando conseguir una plaza. Yo, como te he comentado, soy maestro de la escuela pública desde las oposiciones de 2011, que tuve la suerte de que me valoraron muy bien. Fíjate cómo lo expreso, que no estoy midiendo mis palabras de forma muy cuidadosa por lo mismo, porque no es que yo hiciera un gran examen o que yo fuera muy preparado, porque al siguiente año fui igual de preparado o mejor y no me valoraron tan bien, porque en lo que en 2011 fue un 9 con pico, en 2013 fue un 2,5. El sistema de acceso de oposiciones tiene muchísimos factores que están muy en el aire, se escapan. Son oposiciones muy subjetivas en los que se pesan los exámenes a kilo y muy complejo para poder lograr una plaza. Los profesores interinos llevan años clamando y exigiendo más derechos, más estabilidad, mejores condiciones y más facilidades para adquirir una plaza fija. Por eso, decenas de profesores de todos los niveles han salido a manifestarse en ciudades como Málaga, Sevilla, Almería o Huelva. Y es una situación de la cual te ves encerrado, te ves capturado, porque cada 2 años te van convocando los procesos de oposiciones. Y cada 2 años tienes que no solo lidiar con lo que se supone que tú ya estás capacitado, porque si estás capacitado para ser interino, para que te manden a una clase de un colegio hasta con 27 niños y a echar la clase para adelante porque estás sustituyendo a un titular, si estoy capacitado para eso, ¿por qué me tienen que hacer pasar por este proceso tantísimas veces, cuando ya se ha demostrado, cuando ya lo he superado, cuando ya tengo las notas, cuando ya encima tengo tiempo de servicio? ¿Qué necesidad hay de tener que volver a estudiar estos 25 temas, de tener que volver a estar 2 horas, 3 horas, 4 horas escribiendo un supuesto práctico, una programación didáctica, unas unidades didácticas, unas tal?
para que luego te estés peleando por 7 plazas con 100 compañeros. Algo parecido piensa Carmen Máximo, que es coordinadora en la provincia de Málaga del Sindicato de Profesores USTEA. Pues que si hay compañeros y compañeras que han sido válidas para la administración dando clases, que la antigüedad sea lo que prime a la hora de entrar en la administración. Eso a día de hoy se sigue manteniendo. Siguiendo con esta línea, se ha creado una plataforma contra las oposiciones para que prime la experiencia de los interinos. ¿Qué pensáis sobre esto, Carmen? Desde USTEA, que como bien sabes somos asamblearias y decidimos entre todas, el año pasado, ya te lo comenté, defendimos una campaña de ampliación de plantilla y sería contradictorio decir que paremos unas oposiciones cuando pedimos una ampliación de plantilla y cuando las ratios están por encima de lo que consideramos oportuno y los niños y niñas están sin profesores, en muchos casos, que los sustituyan, ¿no? Entonces, es una contradicción. A partir de ahí, seguimos defendiendo lo mismo. O sea, que en las oposiciones, siempre haya una vía específica para los compañeros y las compañeras que tienen que acceder y que ya han estado trabajando por la administración. Porque nosotros pensamos que si han sido válidos en ese momento, los sigue siendo válidos ahora, ¿no? Profes en situaciones precarias, en primaria, secundaria y también en la enseñanza superior. La entrada a las universidades públicas es dura, debe serlo, porque debe garantizar y garantiza la mayor calidad posible de los docentes. Pero como es habitual, los de abajo lo sufren más. No solo hace falta una cantidad de méritos en investigación considerable para entrar a ser profesor, sino que para ascender y conseguir condiciones dignas entre las que están poder elegir qué materia dar, hay que hacer una cantidad bastante elevada también de méritos fuera de la pura docencia que ya ejercen. Nos habla de la situación de los interinos en la enseñanza superior Mercedes Murillo, que es profesora de prehistoria en la Universidad de Granada. Pues agravios tenemos mucho, tienen mucho, desde que a lo mejor en horas docentes dan el mismo número de horas docentes, pero luego no pueden tener los complementos docentes, ¿no? Que es un sinsentido. Son plazas que a lo mejor se han sacado para cubrir docencia, pero los complementos salariales por docencia no tienen derecho a cobrarlo, no tienen derecho tampoco a cobrar los complementos de investigación. En algunos casos no tienen derecho a pedir proyectos de investigación y a veces ni siquiera a participar en proyectos de investigación, con lo cual el desarrollo de su carrera también se ve mermado, porque si no puedo pedir proyectos, no tengo dinero para mi investigación, pero tampoco puedo generar publicaciones ni puedo avanzar en líneas de investigación, con lo cual las carreras se van viendo cada vez mermadas y la posibilidad y la capacidad de promocionar es menor, ¿no? Entonces, desde responsabilidades de investigación que les están vetadas hasta diferencias salariales, porque no pueden acceder a los complementos que un permanente sí puede acceder, haciendo el mismo trabajo, haciendo trabajo de investigación y haciendo el mismo trabajo de docencia, a veces con las mismas horas de docencia que un permanente. Pero hombre, ¿cómo va a ser eso? Si los profes viven como reyes. 3 mesecitos de vacaciones y buenos sueldos que he visto yo en un memardo de TikTok que dice que las profesoras de inglés se tiran el año viajando. Mercedes, ¿cómo va la movida en las universidades públicas? Es que en la universidad el problema que tenemos ahora mismo es que hay tan diversidad de contratos que es muy difícil, ¿no? Tiene desde el personal que está estabilizado, que tiene unas condiciones laborales decentes, ¿no? En cuestión de jornada, en cuestión de salario, aunque ahora también las universidades le adeudan gran parte de la nómina porque no están pagando los complementos que les deben, pero luego tenemos una parte del profesorado muy precarizado, desde los profesores asociados, que a lo mejor en Andalucía no son tanto, pero en Cataluña es casi el 50% de la plantilla, profesores asociados que están cobrando 300, 400 euros, hasta el profesorado o el personal investigador que a los que no se les reconocen los mismos derechos que la plantilla permanente, pese a tener sentencias judiciales que dicen que tienen que reconocerle los mismos derechos, ¿no? Que no por tener un contrato laboral tienes que tener menos derechos en temas salariales, por ejemplo, de complemento, en temas de poder participar en proyectos, en fin, hay una serie de cuestiones que al personal laboral no se le reconoce. Entonces, en la universidad tenemos desde contratos muy precarios, contratos no tan precarios pero con menos derechos y que supone un agravio comparativo, y ya el personal estabilizado que tiene unas condiciones laborales mejores, pero aún así, a día de hoy, pues también tiene adeudos salariales, por así decirlo, ¿no? Con la universidad, o la universidad tiene adeudos salariales con ese personal también. Profes a los que le deben dinero las mismas instituciones públicas.
Vaya, igual el memardo del TikTok no es una fuente verídica, ¿no? Todo ello al tiempo en el que la Junta de Andalucía del moderadísimo Juanma Moreno deja sin ejecutar 119 millones de euros, retrasa su flagrante promesa de garantizar la gratuidad de las escuelas infantiles, se pica muchísimo porque Montero vaya a perdonar parte de la deuda andaluza, y el colmo, fomenta centros privados que no cumplen con los estándares de calidad. Las políticas de este gobierno del Partido Popular son claras, son políticas privatizadoras que incentivan la formación privada en detrimento de la escuela pública. Se ve en el número de unidades, se ve en la reducción de profesorado. El año pasado tuvimos una campaña de ampliación de plantillas, que tuvimos una huelga. Se ve en el número de alumnado que se deriva a la privada con diferentes estrategias en la formación profesional y sobre todo con la desaparición de las unidades públicas, mientras que las unidades concertadas no solamente se mantienen, sino que en algunos casos se aumentan. Pero hombre, normal que el dinerito vaya a la privada, si gestionan de puta madre y todo es mejor. No es correcto, señor Feijóo. ¿Ah, no? Cuéntanos, Mercedes. ¿No? Si los conciertos tenían una realidad, o sea, tenían una razón de ser cuando se universaliza la educación obligatoria, porque no había posibilidad de escolarizar a todo el mundo en la escuela pública. Si ahora ya no hay esa necesidad, pues a lo mejor deberíamos un poco de empezar a quitar inversión en los conciertos y dedicársela a la pública, ¿no? Que realmente la escuela más inclusiva, donde no tenemos segregación ni por clase ni por necesidades especiales, porque luego al final todo el alumnado de necesidades especiales está en la pública mayoritariamente, ¿no? Entonces, bueno, creo que hace falta muchísima más inversión en la escuela pública, en instalaciones, en personal, en bajada de ratio tan necesaria para que se pueda dar una educación en condiciones. Pero Mercedes, tienen más calidad las universidades privadas, ¿no? Porque si no, no se entiende lo de la privatización. Sí, es cierto que se están creando una gran cantidad de universidades privadas que luego además otorgan una serie de títulos de dudosa fiabilidad, ¿no? Porque en las universidades públicas pues los títulos tienen que pasar por una serie de comisiones, de evaluaciones, el profesorado también, por supuesto, cosa que en la universidad privada pues no es así. Tienen los títulos propios que pueden otorgar sin que pase ese filtro de calidad que la universidad pública sí tiene. Y es verdad que se está facilitando en muchas comunidades y entre ellas Andalucía la creación de estas nuevas universidades. Yo creo que también con esa perspectiva de la infrafinanciación que están sufriendo las universidades públicas, que al final es un poco la misma dinámica que ocurre en todos los sectores públicos, ¿no? Dejamos de invertir en lo público, hacemos que lo público funcione peor, creamos esa opinión pública de que lo público no funciona y entonces luego la privada cuando surge pues tenemos la justificación de que como lo público no estaba funcionando pues creamos lo privado, ¿no? Eso en la universidad también se empieza a dar con todas esas creaciones que además ya digo, las titulaciones que dan pues no pasan ese filtro de calidad que sí que tienen que pasar en la pública, ¿no? Totalmente. Hemos hablado también con Pablo Ruiz. Él tiene 26 años y es estudiante de una FP dual de desarrollo de aplicaciones web. Antes de entrar en esta, estuvo en una FP de dietética y pasó por la privada un año. Pablos, cuéntanos, ¿a qué era una maravilla la privada? Mira, yo estuve online, ¿vale? Con lo cual, evidentemente la experiencia es diferente hasta presencial. Pero yo recuerdo prepararme los exámenes 2 días antes, leyéndome el tema, llegar a hacer el tipo T y sacar un 8. Eso en la pública no pasa. En la pública te hacen exámenes de verdad. Y bueno, yo he suspendido asignaturas en la pública que en la privada me sacaba sin problema. ¿Mejor o peor? Bueno, pues si quieres tener un título es mejor la privada. Pero yo creo que aunque por desgracia hoy estemos obligados prácticamente a sacarnos un título, porque si no, no puedes ejercer, al final la educación debería ser para aprender, no para sacarnos un título. Y mi experiencia es que para aprender suele ser mejor, por lo menos por ese año en que yo estuve en la privada, suele ser mejor la pública. Por cierto, Pablo, ¿cómo está la cosa con las prácticas en la FP? A ver, yo te hablo de mi experiencia, está muy mal gestionada. O sea, simplemente hablando del tema prácticas, cada año es una pelea encontrar plazas para los alumnos. Dependerá de un centro a otro, pero los 2 centros en los que yo he estado no era fácil encontrar plazas. Al final hay gente que hace sus prácticas en empresas en las que
está relacionado con lo que estudiamos, pero no es justo lo que estudiamos. Por ejemplo, si yo estoy estudiando desarrollo de aplicaciones web y voy a la empresa y me ponen a hacer WordPress, ¿está relacionado con web? Sí. ¿Es lo que yo estoy estudiando? No. Y yo creo que el principal problema de la FP es ese, ¿no? Que como que está enfocado a trabajar, pero estar enfocado a trabajar y estar enfocado a rendir pleitesía prácticamente a lo que las empresas exijan son dos cosas diferentes. Y esto ahora con la dual se nota mucho, ¿no? Que la empresa te exige un plazo en el que tienen que entrar los alumnos y el instituto no se puede negar porque se queda sin plaza para esos alumnos. ¿Hay también privatización en otros estamentos de la educación pública? Se lo hemos preguntado a Víctor Pulido, que es PETIS, personal técnico de integración social, y curra en Jerez de la Frontera. También vemos como hay una necesidad imperiosa de bajada de ratios, faltan profesionales, la atención a la diversidad no cumple lo que la ley dicen en el caso de Andalucía, y esto significa que no hay una igualdad de oportunidades, no hay una garantía al derecho a la educación pública, porque es la que garantiza que todos y todas podamos formarnos por igual, sin distinguir clases sociales y económicas. Entonces, en resumen, por todos lados, la educación pública en Andalucía se está resquebrajando y está en serio peligro. Oye, Carmen, ¿todo esto de la privatización viene de ahora o lo hacía también el gobierno de la Junta Socialista? Bueno, ya con el PSOE nosotros tuvimos movilizaciones desde Marea Verde porque también veíamos supresión de unidades. Nos tenemos que acordar, ¿no?, de la gran época del 2011, el 2012, ¿no?, donde hubieron grandes movilizaciones por los recortes que se implantaron a nivel estatal y que tuvieron repercusión y provocaron lo que fue la aparición de las mareas verdes en los diferentes territorios, igualmente aquí en Andalucía, donde estaba gobernando el PSOE. Es cierto, pero hay que decir que ahora mismo la agudización de esos recortes en una época donde no, digamos, ya vuelvo a decir, existe una mayor inversión a nivel estatal en los diferentes territorios, pues se están viendo agudizadas y sobre todo también muy mediatizadas, ¿no? El tema de la concertada es un tema que también atañe al PSOE, porque el PSOE también mantuvo este tipo de escuelas que hace muchísimos años se justificaba su existencia, ¿no?, por la falta de instalaciones públicas, pero es una escuela segregadora, muchas de ellas pertenecen a diferentes estamentos de la Iglesia, en un estado confesional como el que estamos. Y ahora todo este tema se ha agudizado muchísimo más. No diremos que solamente ha sido responsabilidad del PP, viene arrastrado de atrás. Pero hay que decir que se nota que está el Partido Popular y que el nivel de privatización que lleva a cabo el Partido Popular no tiene nada que ver con el que llevó en su día el PSOE, que también perjudicó y redujo unidades públicas, pero no a los niveles a los que está llegando el Partido Popular. No hay comparación, ¿eh? El personal de integración social en los centros andaluces está mayoritariamente externalizado, es decir, privatizado y precarizado. 2/3 de los PETIS son trabajadores externos y solo 1/3 trabaja directamente para la administración. Víctor, ¿cómo son las condiciones de los PETIS? Y entre un cuerpo y otro, que al final es el mismo, porque somos el mismo colectivo con las mismas funciones, hay una diferencia de trato y una discriminación hacia el PETI externalizado. Todo lo que conlleva la externalización, yo entiendo que precariza el trabajo y el servicio que se da, porque la precariedad del colectivo va de la mano de la mala atención de la mala atención al alumnado al que atendemos, porque si yo estoy en precario, por ejemplo, el PETI externalizado no está a jornada completa. Es más, ningún PETI externalizado, ninguno estamos a jornada completa, y muchos de nosotros y nosotras ni siquiera cubrimos el horario lectivo del centro. Es decir, que si hay compañeros que están contratados 2-3 horas al día, hay momentos durante el horario lectivo, hay momentos en el que nuestro alumnado en su jornada escolar no está atendido por nuestra figura. Claro, al final las víctimas de la precarización son los chavales. Sigue contándonos qué más condiciones tenéis.
Es más, ningún PETI externalizado, o sea, ninguno estamos a jornada completa, y muchos de nosotros y nosotras ni siquiera cubrimos el horario lectivo del centro. Es decir, que si hay compañeros que están contratados 2-3 horas al día, hay momentos durante el horario lectivo, hay momentos en el que nuestro alumnado en su jornada escolar no está atendido por nuestra figura. Por eso te digo que va una cosa de la mano de la otra. No estamos a jornada completa, no nos incorporamos a los centros el 1 de septiembre ni acabamos el 30 de junio, sino que nos incorporamos el primer día de alumnado, con lo cual ya es una merma para nosotros y es una merma para el alumnado al que atendemos, porque nos perdemos todo ese trabajo previo, ¿no? de incorporación el 1 de septiembre. Hay un trabajo previo de organización, de preparación, de coordinación con el resto de profesionales, en el que nos empapamos de cuáles son las características de nuestro alumnado, cómo se va a trabajar con ellos, conocemos a los compañeros que van a trabajar con ellos. Bueno, pues ese trabajo previo no lo tenemos, nos merma a nosotros y merma al alumnado. Yo no me puedo incorporar un 10 de septiembre, primer día, con alumnado sin haber hecho ese trabajo previo, con lo cual ya la atención que recibe ese alumnado se ve afectada. Bueno, esto, no echamos a jornada completa, no nos incorporamos 1 de septiembre ni salimos el 30 de junio con ese último trabajo de evaluación, ese último trabajo cuando termina lo que es los días lectivos y el cole para los alumnos y alumnas. Tampoco echamos ni participamos de él. Oye, Víctor, todos sabemos que eres sindicalista. Estuviste hace unas semanas en la Diana hablando con otros activistas y con nosotros sobre la situación del sindicalismo. ¿Cómo es ser sindicalista en comisiones obreras trabajando en la educación? ¿Te han tratado mal en tu centro? No, la verdad es que no. Yo llevo 12 años trabajando de esto. Solo llevo liberado este curso escolar. Y desde siempre soy sindicalista. Eso es algo que se lleva, o siempre entendiéndolo como defensa de derechos. Y bueno, pertenezco a comité de empresa, porque mi servicio está externalizado y pertenezco a comité de empresa. Pues llevaré unos 8 o 9 años en los centros educativos, lo han sabido, en los que he trabajado. Y nada, la verdad es que también es verdad que nuestro colectivo, que está muy precarizado, los compañeros entienden la situación, y yo al menos no he visto ningún tipo de presión por parte de las directivas o malos miramientos por parte de los compañeros y compañeras. Carmen no tiene la misma experiencia como sindicalista. Yo he recibido presiones, y he recibido presiones fuertes. Yo he sido delegada sindical muchos años y he estado más de 12 años en el Consejo Escolar. Entiendo que desde el Consejo Escolar se pueden hacer muchas cosas haciendo un sindicalismo combativo y dando la cara, igual que en los claustros, pero no es fácil. Mis compañeras y mis compañeros podrían hablar por mí. Sí he recibido presiones, y presiones fuertes hasta que en un momento que he tenido, por ejemplo, un incidente con un equipo directivo, que no viene al caso, pues con ver cómo se me estaba difamando a través de mensajes móviles diciendo que yo había hecho algo que no era cierto, enterarme, claro, ¿qué ocurre? Que siempre que tú eres coherente y dices lo mismo en el pasillo, que en la sala de profesores, que en el consejo escolar, que en el despacho del director si te encierran con el inspector, pues la gente te lo reconoce, no manipula. Tú ves algo, ves alguna situación, los compañeros y las compañeras lo comentan, lo dices abiertamente en el claustro, y sí que he tenido presiones, sí que he sufrido presiones, y sí que a veces he perdido los nervios, pero he preferido decir las cosas y perder los nervios que callarme, y gracias a eso yo creo que dentro del centro se vivió por parte de los compañeros y por parte de las compañeras, conseguimos un ambiente, digamos, de poder reivindicar aquello que veíamos y que consideramos que era injusto de una forma casi natural, porque el sindicalismo hay que entrenarlo, hay que educarse. El sindicalismo
es parte de la cultura democrática de los centros educativos. Algo clave para que la educación sea realmente democratizadora y ayude a eliminar barreras entre los de arriba y los de abajo es que estos últimos reciban, sobre todo en la educación superior, el soporte económico de las instituciones. Seguro que el gobierno más progresista de la historia lo está haciendo genial dando becas. No es correcto, señor Feijóo. A ver, Silvia, no nos precipitemos, que la ministra Pilar Alegría ha subido una barbaridad la financiación en becas. 2.392 millones de pavos que nos han puesto para las becas. No es correcto, señor Feijóo. Bueno, Silvia, si es verdad que esta cifra, pese a ser la más alta de la historia, no sube al mismo tiempo que los hacen los becados. Estamos hablando, por cierto, con los datos del curso anterior, que los datos del ministerio pues nos llegan cuando nos llegan. 2.817.116 estudiantes fueron beneficiados con una ayuda pública, un 3,6% más que hace 2 cursos. Esto suena muy bien, claro que sí. Pero es que si no subimos lo invertido en becas, lo que pasa es que nos llega menos dinero. Y esto lo digo con mi cartera como testigo, Silvia, no me digas que es mentira. La inversión en becas, como todas las inversiones en general, salvo algún decretazo que intente parchearlo de urgencia, está supeditada a la aprobación de los presupuestos, que no salen ni para atrás. Pero es que, señores del gobierno, la gente no espera que os dejéis de pelear para hacer su vida. Aunque no se lo crea, señor presidente, seguimos necesitando buenas condiciones, aunque usted y el señor Puigdemont estén picados y no se pongan de acuerdo. Verdad, no sé por qué me riñe. En la capital del reino vive una señora que se pregunta ¿por qué no puedo yo becar a los ricos, no? Y ha implantado un sistema de becas públicas para los que más recursos tienen. Esta señora es Isabel Natividad Díaz Ayuso. Me gusta la fruta. Pablo, como estudiante de la pública, ¿qué te parece que se beca a los ricos? Yo lo que decía antes, ¿no? La gente tiene que poder estudiar y tiene que poder estudiar lo que quiera estudiar. Y para eso son necesarias becas y para eso deberían existir las becas. No para premiar al que saca 10, porque a mí me da igual que saques 10 si tú no necesitas ese ingreso para pagarte el alquiler o lo que sea. O sea, yo no creo, como decía también antes, que las becas deban estar supeditadas a la nota. Las becas son para quien las necesite, punto. No para quien se las merezca o se las gane o no, porque ahí caemos en esta falsa meritocracia que nada más que beneficia pues, a los de siempre, a los ricos. Y en cuanto a beca a la privada, pues lo mismo. No vamos a becar a gente que no lo necesita. De hecho, es muy normal ver a estudiantes que mientras cursan sus estudios trabajan, porque ni con la beca le da para poder asegurarse el pan todos los meses. Uno de ellos es mi colega, un amigo de esta casa, el señor Montoya. No, ese no. Hablo de Jonathan Montoya, compi mío en tercero de periodismo de la UMA, que curra en una pizzería mientras estudia la carrera. Tío, ¿cómo puedes con todo? Dice, el acabar trabajando y estudiando te viene bien pues para estar centrado. Es verdad que no le deseo a nadie que se peguen hasta las 4, hasta las 5 de la mañana, después de un turno de 5 o 6 horas, está estudiando. Y al día siguiente levantarte a las 8, a las 9 y así hacerlo 2 o 3 días porque estás estudiando para un examen y no te da la vida. No te da la vida para sacar tiempo de decir, me voy a poner a estudiar a las 4 de la tarde. Es que a las 4 de la tarde he salido de trabajar y entro a las 7. Y es que he dormido 2 horas. Y es que necesito acostarme un mínimo de 1 o 2 horas para luego por la noche que vuelvo a repetir el proceso, tener la cabeza limpia y tener la cabeza un poquito menos cansada. Y sales de trabajar y dices, ¿qué coño me voy a poner a estudiar? A mí lo que me apetece ahora es tomarme una copa, una cerveza con mis compañeros de trabajo en el bar de al lado. Pero bueno, te acaba acostumbrando y es un buen necesario para ti. ¿Que lo recomendaría? Si no tienes fuerza, no. Si no tienes fuerza y puedes seguir viviendo un poquito más de tus padres, eres más joven, etcétera, y no te merece la pena estudiar y trabajar, yo no me perdería la experiencia del universitario, la verdad. A principios del programa hablábamos de la entrada a la enseñanza de los docentes. Pero, ¿y la del alumnado? ¿Es justa la forma de admitir o no a los estudiantes? ¿Son correctos los estándares, por ejemplo, respecto a las becas? Hablamos de esto con Pablo. La educación, una educación realmente pública, es una educación en la que toda persona, sin tener en cuenta sus ingresos, su condición social, etcétera, puede acceder y puede estudiar lo que quiera. ¿Qué ocurre? Una persona que desde pequeñito ha tenido una situación socioeconómica estable, incluso holgada, etcétera, es una persona que normalmente, evidentemente luego hay 1000 factores que influyen, pero normalmente tiene más facilidad para llevar adelante estas cosas. Y el ejemplo más sencillo, una persona que tiene que trabajar
para estudiar en la universidad, para pagarse las matrículas, no tiene el tiempo que tiene una persona que no tiene que trabajar. Y luego, estas notas te sirven para acceder a las becas, y a lo mejor sin la beca y sin el trabajo no puedes estudiar. Si no tienes suficiente nota, no puedes estudiar. Con lo cual, el sistema de nota de corte es mejor que la privatización, pero sigue siendo un sistema insuficiente, porque no asegura que todo el mundo pueda estudiar. Pese a lo que dice Pablo, hemos normalizado a que algunos puedan comprarse títulos, mientras otros pasamos semanas estudiando para intentar sacar nota. Sin contar con el deterioro de la salud mental que genera, porque si el rey de la educación es un sistema precario Pese a lo que dice Pablo, hemos normalizado que algunos puedan comprarse títulos, mientras que otros pasamos semanas estudiando para intentar sacar nota. Sin contar con el deterioro de la salud mental que genera todo esto, porque si el rey de la educación es un sistema precario, el consorte es un elevado índice de alumnos con ansiedad y estrés, provocados en parte por la presión de los centros educativos. ¿Cómo lo ves, Johnny? Y creo que es fundamental tanto para estudiar como en tu vida personal, como en el trabajo. Tú sabes lo que cuesta. Que yo no te estoy diciendo con eso que lo haga, que ojalá lo hiciera, que muchas veces lo intento y no puedo. De estar jodido, tener que entrar a trabajar y tener que soltar tus mierdas fuera de la pizzería para que no te altere tu trabajo. Súper complicado. O llegar a clase un día tan normal, jiji jaja, y has tenido una noche de mierda o has tenido una tarde de mierda, y ya no te lo achaco al trabajo, ya te lo achaco a la vida personal, cualquier cosa, cualquier problema familiar, etc. Y jiji jaja como si no hubiera pasado nada. Súper complicado. O tener que sentarte o tumbarte en la cama a estudiar, no tener ganas, tener un examen mañana y haber pasado una semana de mierda, que no levantas cabeza. La salud mental es súper importante. A la salud mental todos deberíamos de tener un acceso justo y económico. O sea, que mínimo que una vez cada 2 meses, 3 meses, ya no cada mes, porque no todos estaremos en el mismo punto, pero es que debería de ser otra asignatura como lo que te he dicho antes en primaria y en la ESO. 2.400 clases menos en los centros públicos, mientras que la concertada se mantiene intacta. Una red de FP anticuada y privatizada, entregada al MEDAC. Los interinos peor que nunca, pseudo-universidades privadas, becas insuficientes y un largo etcétera. La educación, que debería ser un momento de tranquilidad para que los alumnos podamos aprender y un lugar donde ejercer felizmente la docencia, se ha convertido en Andalucía, con el paso de los años, en el reino de la ansiedad, la precariedad y la externalización para todos. Esto no puede seguir así, señoras y señores. Dime qué pasaría si te viera tú, Jesús. Hoy nos despedimos con El bicho verde, también de Rafael Machuca. Padre Santo por la vida y de santo nada de nada. Mucho viva pa' tu virgen, mierda para los demás. Y eres más malo que un bicho verde, de los que pican, de los que muerden. Y eres más malo que un bicho verde, de los que pican, de los que muerden. No se puede ser bueno en la vida cuando toca profesión. No te hace mejor persona una estampa del Señor. Si luego no te interesa el sufrimiento ni el dolor de los que pierden la vida en busca de un mundo mejor. Ya no hay razón. Nos vemos la semana que viene y que viva Andalucía libre.